A continuar con este estudio, va regresando a Daniel capítulo 9 del versículo 1 al 4. Dice así, para empezar: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que había hablado Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y luego lo que hizo inmediatamente Daniel: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Y nos sigue diciendo la oración de Daniel, pero vamos a continuar con el estudio que estamos llevando, regresando a esta oración. ¿Qué hizo Daniel cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio de Israel? ¿Qué hizo? Daniel acude a la palabra profética que Dios había dado a través de Jeremías, de que pasarían 70 años exiliados en Babilonia. Ahora, estamos viendo de qué manera. Ayuna, clama y busca en cilicio la respuesta de Dios. Daniel, aquí es algo importante. Daniel no fue a otra fuente de información de hombres, falsos profetas, teorías religiosas, aún de mismo Israel. Fue directo a la palabra de Dios profética y acudió a Dios a través de oración. Él buscó en la palabra profética. De igual manera, nosotros también, todo lo referente a Israel, a la iglesia, a Jesucristo, a la salvación, al reino de los cielos, lo debemos de buscar solo a través de la palabra profética, para que tengamos seguridad. Todo lo debemos buscar solo a través de ella, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar toda la información que viene de Dios, de Jesucristo, del reino de los cielos de Israel. Los hombres, aún en las iglesias, están buscando saber, conocer en otras fuentes informaciones a través de religiones, de hombres falsos profetas. Lo que es en relación a Jesucristo, a su regreso, la identidad del anticristo, etcétera, muchas cosas, pero sin acudir, sin buscar en la palabra profética de Dios. Tenemos toda la revelación de Dios en su palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Todo asunto que se relacione con el reino de los cielos de Jesucristo lo tenemos que buscar a través de la palabra de Dios. Mire, hay un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento con Israel, en Isaías 8. Es necesario leer esta parte, Isaías 8, cuando Israel tenía problemas en cuanto a otras naciones iban a invadirlo o cualquier tipo de problema. Voy a leer estos versículos, lo que Dios dice respecto, dónde debemos de buscar toda solución, toda respuesta. Dice en el 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, aquí viene la clave, preguntar a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Creo que este es muy claro, ¿verdad? Este mensaje en lo que se refiere a dónde tenemos que buscar. Cuando Israel tenía sus problemas, en vez de buscar en Dios, en apoyarse o en los profetas que Dios había levantado, buscaban otra información.
Ahora, si vemos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar también cuando aquellos sacerdotes, ¿qué hicieron esos sacerdotes cuando vinieron los reyes del Oriente a saber dónde iban a ser el Mesías? ¿Dónde buscaron? Cuando les preguntaron a estos sacerdotes, los reyes del Oriente, ¿dónde habría de nacer el Mesías? ¿Cuál fue la respuesta que ellos dieron? Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Mire la respuesta de ellos, aunque lo hicieron, ellos dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Aquí sí se apoyaron. Tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Aquí encontramos a dónde acudieron estos hombres, ¿verdad? Buscaron a través de la palabra profética, hablada a través de Miqueas, ¿verdad? Y vemos que ellos sí creyeron que el Mesías, de acuerdo a lo que estaba escrito, tenía que nacer en Belén, pero lo rechazaron. Y si vemos otro ejemplo más, solamente en Lucas 24, cuando después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, los apóstoles en el camino a Emaús, creo que todos hemos leído esa parte, ¿qué les dice, verdad? Cuando estos hombres dice que estaban desanimados porque habían escuchado a los hombres lo que decían respecto a Jesucristo. Y el Señor, ¿qué les dice? En el versículo 25 les dice así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de Él decían. Volvemos a encontrar el mismo principio. El mismo Señor Jesucristo acude a la palabra para dar testimonio de lo que ellas decían de Él, no lo que diga la gente religiosa o el mismo pueblo de Cristo. Y finalmente en el versículo 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vemos otra vez más el mismo principio. Nuestro Señor Jesucristo acude a las Escrituras. También nosotros debemos acudir a las Escrituras en la iglesia. No buscar ni oír opiniones, creencias falsas, profecías de hombres que ni siquiera creen, ni buscan por la palabra de Dios, engañando a los hombres y sin consultar a Dios, porque así como Daniel lo primero que hizo fue buscar y consultar a Dios, el Señor le dijo también a Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Aquí es donde debemos de buscar en ella. Cualquier asunto relacionado al reino de los cielos, a Jesucristo, a su iglesia, debemos de buscarlo a través de los profetas, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, y al igual que cualquier hijo de Dios, acudir directamente a Jesucristo en oración para que Él sea el que nos dé la salida, la interpretación y el lugar donde buscarlo. ¿Dónde tenemos la revelación de Dios? Todo lo que dijo en cuanto a su primera venida de Jesucristo, a su segunda venida, a la restauración de Israel, etcétera, solo vamos a tener una verdad a través de su palabra, a la ley y el testimonio. No oigamos falsas profecías, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí esto es importante también.
Dios a cada profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero regresando al Antiguo Testamento, Dios les dio ciertas revelaciones futuras y pasadas de hechos y acontecimientos de Israel, de Jesucristo, del templo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta los tiempos del fin. Si vemos las profecías de Isaías, por ejemplo, vemos cómo Dios a Isaías le dio ciertas revelaciones, profecías sobre el Mesías, sobre su muerte, su sacrificio, en el capítulo 53, cosa que no se los dio a otro. En Ezequiel, Dios le dio revelación sobre la construcción del tercer templo, medidas, sacrificios, etc. Ahí tenemos que buscar si queremos saber algo respecto a esto. A Jeremías, sobre aquel tiempo tan difícil, ¿verdad? Le habló sobre juicio sobre Israel y aparte le habló los 70 años que iban a estar cautivos. Y si buscamos ahora a Daniel, acabamos de ver cómo Dios le reveló a Daniel los 4 imperios, reinos que iban a estar sobre la tierra antes de el reino de Jesucristo. Y le reveló algunas cosas en el Antiguo Testamento del Anticristo, la constitución de esas 10 reyes, de los 10 dedos de los pies. Aparte le reveló hechos futuros del Mesías, como vimos en Daniel 9. Su muerte en relación a cuántos años iban a pasar de aquel tiempo. Le reveló también un tiempo del cumplimiento de los últimos 7 años que está relacionado con el anticristo y así se le reconoce, y el tiempo que iba a estar y el continuo sacrificio, cómo lo iba a quitar. Así vemos que al profeta Daniel Dios le dio revelaciones de tiempos en años de 70 semanas. Si queremos saber algo respecto a esto, tenemos que acudir a Daniel. Los repartió en ciertos eventos, como ya vimos, y como hemos estado viendo en el versículo 25, está revelándole a Daniel un tiempo de 49 años para la venida del Mesías príncipe, que esa profecía tuvo 2 cumplimientos. Uno, para la orden, la salida de restaurar a los muros de Jerusalén, y cosa que se cumplió con la orden del rey Belsasar, pero también le está incluyendo una profecía de 49 años para la venida del Mesías príncipe. Y aquí no se está refiriendo a su primera venida, como hombre, como hijo de Dios, como fue cuando vino, como el Mesías sufriente, como el Cordero de Dios. Esta profecía, que está dada en tiempo, no se cumplió 49 años después, en los días de Nehemías y Esdras, cuando levantaron los muros y las puertas de Jerusalén. Claro que no se dio ahí. Estos eventos se dieron la primera vez en Jerusalén, pero me está mostrando de 49 años para la venida del Mesías príncipe. Ahora, si Dios le reveló a Daniel estos tiempos en años para que se cumplieran estos eventos, y aún estos años de la muerte del Mesías, 483 años, aún los años finales del anticristo, medite y piense, ¿por qué no le daría también el tiempo en años del regreso del Mesías como rey y príncipe en su segunda venida, como dice en el versículo 25? 49 años, 7 semanas de años, 49 para la venida del Mesías príncipe. Bueno, tenemos que entender que si queremos saber algo respecto a algún tema, tenemos que buscar en los profetas que Dios usó para darnos a conocer ciertas cosas, ciertos eventos que están relacionados para cada uno de ellos. Tenemos que buscar en los profetas de acuerdo a lo que Dios les reveló a cada uno. No puedes buscar en algo que Dios no le dio a uno. Con esto termino esta siguiente enseñanza, esperando volver a tener otra parte de la profecía sobre Daniel para continuar estos estudios hasta ver después el libro del Apocalipsis. Que Dios les bendiga y que el Señor les siga dando bendiciones. Ceci, a todos los hermanos. Amén.